Buenas tardes, soy Pablo Rodríguez, soy del proyecto referido al teorema de Pitágoras, orientado a la asignatura de matemáticas para segundo de la ESO. ¿Vale? Bueno, el teorema de Pitágoras fundamentalmente es muy importante, tanto para los alumnos de matemáticas de segundo de la ESO como para futuro, para el resto de alumnos que en lo sucesivo vayan participando de ello. Se emplea muchísimo en geometría, aunque se usa también para trigonometría y para otras tareas de matemáticas en cursos posteriores. En este caso puntual vamos a hacer hincapié en el teorema de Pitágoras y el uso de las TIC, ¿vale? De las tecnologías adecuadas para comprender el teorema de Pitágoras. Bien. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es un teorema de Pitágoras en el que explicamos los diferentes ángulos en función de si son los tres ángulos agudos, en cuyo caso tenemos un ángulo acutángulo, si tenemos un ángulo recto, que es un triángulo rectángulo en el que un ángulo es recto, que son 90 grados, y los otros dos ángulos sumarán junto con ese recto 180 grados. Y luego, por último, el triángulo obtusángulo, en el que uno de los tres ángulos mide más de 90 grados, ¿vale? Nunca puede ser dos ángulos o más, ni siquiera dos, más de 90 grados, ya que la suma de los tres ángulos de un triángulo siempre son 180 grados, ¿vale? Y en la siguiente diapositiva comentaremos el teorema de Pitágoras en sí mismo, ¿vale? El teorema de Pitágoras tiene la relación en la que siempre es un triángulo rectángulo en el que un ángulo mide 90 grados, tal y como podemos ver aquí, y ese ángulo lo forman los dos catetos entre sí. Y justo el lado opuesto se llama hipotenusa, ¿vale? Tener en cuenta que el triángulo de Pitágoras establece la relación entre la hipotenusa y sus catetos de forma que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de cada uno de los catetos al cuadrado, ¿vale? C1 al cuadrado más C2 al cuadrado se le iguala a la hipotenusa al cuadrado. Bien, esto lo vamos a ver con más calma en el siguiente ejemplo, en la siguiente diapositiva, ya que, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo muy sencillo, en el que si tenemos dos catetos de un triángulo rectángulo en el que uno mide 4 centímetros y otro mide 5 centímetros, vamos a poder calcular su hipotenusa utilizando esta web de las TIC que ha comentado, ¿vale? En el teorema de Pitágoras online.com, que es esta web. Si metemos los lados, en el que uno vale 4 y otro vale 5, ¿vale? Le damos a calcular y lo que hace es calcular la hipotenusa, que serían 640, ¿vale? Sustituyendo aquí en esta fórmula, elevando 4 al cuadrado, que son 16, más 5 al cuadrado, 25, será raíz de 41, que nos da de resultado 6,40, ¿vale? Si metemos estos datos, por ejemplo, 3 y 4, el resultado sería exacto, ¿vale? Bueno, pues eso. Vamos ahora con la siguiente parte. Por ejemplo, si tenemos que los catetos de un triángulo miden 6 y 8 centímetros, calcula su hipotenusa. Compra la solución utilizando esta web. Bien. Tendremos hipotenusa al cuadrado es igual a primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. 36 al cuadrado más 64 al cuadrado serían 100 centímetros cuadrados. Como hipotenusa al cuadrado es 100 al cuadrado, la hipotenusa es la raíz cuadrada de 100, que sería 10. ¿Vale? Vamos a comprobarlo aquí, a ver si nos deja reiniciar para poder meter los datos otra vez. Serían 6 y 8. Bien, pues metemos aquí 6 y 8, 6 por aquí, 8 por aquí y calculamos. Y da 10 exacto, ¿vale? Esta web es muy útil porque además nos da el dato del área y del perímetro y de los dos ángulos, alfa y beta, que son los que formarían el cateto B, que es el de 8 centímetros junto con la hipotenusa, y el cateto A con la hipotenusa, ¿vale? Bien, por último, vamos a usar también otra tecnología, otra web muy útil, que es esta de aquí, que es la de View Janely, que es esta, ¿vale? En la que podemos emplear el teorema de Pitágoras para comprender un poco mejor algunos ejercicios teóricos y prácticos que nos pueden plantear. ¿Cuál de las siguientes imágenes muestra un triángulo rectángulo? Seleccionar. Pues sería esta en este caso, ¿vale? Esta marcada era. Tenemos un triángulo rectángulo, por tanto, tiene que ser un triángulo que tenga un ángulo recto de 90 grados, ¿vale? En la respuesta y te dice que está correcta, ¿vale? Y te deja pues eso, como revelar por aquí un poco la web y te va explicando pues que un rectángulo es un triángulo de tres lados, que tiene un ángulo de 90 grados, también conocido como ángulo recto, a pesar de que esté en una posición u otra, ¿vale? Y aquí te deja, pues eso, página siguiente, en fin, te deja verlo, un cateto de geometría es cualquiera de los dos lados menores del triángulo rectángulo, un ángulo recto, verdadero, falso, no, pues sería verdadero, en fin, eso, ¿vale? Correcto, ese tipo de cosas, ¿vale? Y así podríamos, digamos, hacer pues una especie como de quiz de los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo y ver un poco más ampliación de estimación del teorema de Pitágoras. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto de un triángulo rectángulo, de su lado de mayor longitud, es verdadero, ¿vale? Porque lo acabamos de ver. ¿Vale? Pues hasta aquí la explicación de hoy.
Espero que os haya gustado. Un saludo.